Buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a mostrar, como veis aquí, en este pequeño taller, lo que es la preparación, los diferentes pasos para afrontar el cierre de ejercicio contable en Microsoft Dynamics NAV. Mirad, básicamente son una serie de pasos, son sumamente sencillos, no tienen mayor complejidad, pero sí que es cierto que debemos ser un tanto metódicos para no olvidar realizar ninguna de las diferentes acciones, aunque como veréis, como os decía al principio, no tienen excesiva complejidad, pero sí que debemos ser, como decíamos, rigurosos en ese sentido y tener la precaución de realizar los diferentes pasos para conseguir ese cierre dentro de Dynamics NAV de una forma correcta. Si me permitís, vamos a hacer este taller con un par de observaciones. Mirad, la primera de ellas, bueno, comentaros que en cuanto terminemos la sesión, como siempre, estaré a vuestra disposición. Por cierto, mi nombre es Javier Espeso. Y os decía que en cuanto terminemos esta sesión, estaré a vuestra disposición para que me planteéis cualquier duda que haya podido aclarar, que haya podido generarse, me lo planteáis y yo estaré encantado de atender a vuestras consultas. Y por otro lado, otra de las cosas que os quería comentar es que vamos a aprovechar el reciente lanzamiento que hemos tenido de Microsoft Dynamics NAV en su versión 2016 y vamos a tratar de hacer precisamente este taller, pero bajo este nuevo cliente, con esta nueva versión de Dynamics NAV. Para los que vengáis de versiones anteriores, tan solo comentaros que los pasos son exactamente los mismos, es decir, a pesar de todo el conjunto de novedades que sí que es cierto que tenemos en esta nueva versión 2016, de las que incluso hay muchas de ellas centradas en el área financiera, sí que es cierto que lo que es relacionado con la parte de lo que es el cierre del ejercicio, prácticamente no hay ninguna diferencia respecto, como decía, a anteriores versiones, ¿de acuerdo? Lo que sí que os vais a encontrar para aquellos que vengáis de versiones anteriores es quizás un impacto, un cambio visual importante, que es donde ahí Microsoft está poniendo el esfuerzo en hacer un entorno de aplicación mucho más atractivo, mucho más simplificado, si queréis, y sobre todo en la dirección de que sea lo más productivo posible, ¿de acuerdo? Lo vais a ver enseguida. Muy bien, si me permitís, antes de continuar, dejarme que os hable un poco de nosotros muy rápidamente, de quiénes somos, ¿de acuerdo? Simplemente haceros mención de eso, de que llevamos más de 6 años al servicio de nuestros clientes. Actualmente ya tenemos un conjunto de hasta unos 350 clientes y somos ya más de 80 profesionales que estamos dedicados a precisamente a nuestros clientes, ¿de acuerdo? También es cierto que estamos ubicados, como podéis ver aquí, tanto en las oficinas de Barcelona, Bilbao, Madrid y, lógicamente, en Zaragoza. Y, básicamente, pues eso, que estamos a vuestra entera disposición para lo que sea necesario. Muy bien. Vamos a entrar de lleno ya en la parte de este taller. La vamos a enfocar de una forma muy práctica, es decir, enseguida voy a cambiar de nuestra presentación a nuestro ERP, a Microsoft Dynamics NAV, para ya directamente trabajar en ella, ¿de acuerdo? Pero sí que dejadme que os cuente un poco cuáles van a ser los diferentes pasos que vamos a realizar, ¿no? En un primer comienzo vamos a revisar dónde afecta este final de año, como veis aquí, en lo que es el ERP, en lo que es el Microsoft Dynamics NAV, es decir, en qué áreas se ven afectadas todo el proceso que vamos a realizar. Luego vamos a centrarnos en la parte de finanzas, donde lógicamente ahí tendremos que trabajar tanto la parte de la gestión del ejercicio contable, como toda una serie de pasos posteriores, como son el asiento de regularización, el libro diario oficial, etcétera, etcétera. Luego también haremos un salto a la parte de existencias, a la parte de inventario, puesto que en el caso de que nuestra compañía pues, gestione precisamente pues eso, existencias, productos, servicios y demás, es necesario que también hagamos varios pasos adicionales o relacionados con el cierre contable. Y por último, en el apartado de numeraciones hemos querido englobar un poco cuáles serían los últimos, una vez cerrado el ejercicio y habiendo hecho, si es el caso,
nuestra parte, en la parte de existencias. Sí que es cierto, vamos a centrarnos un poco en ese apartado de numeraciones, en revisar los pasos siguientes que deberíamos de hacer para, digamos ya enfocados a lo que es el nuevo ejercicio, ¿de acuerdo? La preparación del nuevo ejercicio contable. Muy bien, si me permitís, vamos a saltar directamente a Navision. Vamos a revisar dentro de nuestra aplicación los diferentes pasos que tenemos que realizar para llevar a cabo correctamente nuestro cierre contable. Mirad, el primer apartado que deberíamos de acceder y gestionar, que es la parte relacionada con el ejercicio contable, accederemos en este caso, vamos a utilizar esta funcionalidad que tenemos de la búsqueda relacionada en todo lo que es en todas las áreas del RP, que es esta parte que tenemos aquí, la parte superior, que nos permite en este caso, si buscamos la funcionalidad de la gestión de los ejercicios contables, simplemente introduciendo en este caso el concepto que estamos buscando, en este caso ejercicio contable o ejercicio, ya vemos que automáticamente nos muestra las diferentes funcionalidades que se encuentran dentro de NAV relacionadas con esa funcionalidad, en este caso la de ejercicio. ¿De acuerdo? Muy bien, si accedemos a ella, veremos que nos situamos gracias a esta barra que tenemos en la parte superior, nos va indicando en cada una de las áreas en las que vamos accediendo, en las que vamos profundizando. Nos indica que estamos en la empresa Cronus, que estamos dentro de la parte de departamentos, que hemos accedido a la parte de gestión financiera, que estamos en las funcionalidades de las actividades periódicas y finalmente hemos entrado en lo que es la gestión del ejercicio. Bien, por cierto, ya que estamos aquí, esta barra funciona un poco como el navegador en Internet, pues en la posibilidad de ir retrocediendo, ¿no? Si yo quiero volver, digamos, a puntos atrás de lo que es el menú, simplemente pues podríamos ir a actividades periódicas o gestión financiera o departamentos o finalmente incluso pues regresar al inicio. Por cierto, no lo he comentado, pero como podéis ver, es el aspecto que tiene esta última versión de Microsoft Dynamics NAV 2016. ¿De acuerdo? Para los que vengáis de versiones anteriores, por ejemplo la 15, la 15R2, etcétera, no hay... podéis ver aspectos visuales que hayan cambiado mínimamente, ¿de acuerdo? Pero no hay a nivel de lo que es visual, seguimos teniendo lo que es el cliente adaptado a roles, ¿de acuerdo? Con todas y cada una de sus paneles centrados en actividades, en gráficas, en listas, ¿de acuerdo? Y como decíamos, centrado en lo que es los roles de usuarios, que como podéis ver en esta parte superior, tengo activado ahora mismo el de procesador de pedidos de venta, el de un jefe comercial, gestor de ventas, etcétera, etcétera, con nuestro menú que tenemos en la parte izquierda, totalmente personalizable para poder colocar pues accesos directos a diferentes funcionalidades que podamos necesitar. Y por último, en la parte inferior, pues como siempre, el acceso a los departamentos clásicos y existentes siempre en NAV, ¿de acuerdo? Si volvemos al inicio, nos volvemos a situar y también disponemos, como no, de toda una barra de opciones, de acciones relacionadas, en este caso, con funcionalidades relacionadas, como digo, con nuestro rol de usuario, ¿de acuerdo? Si venimos de versiones un poco más anteriores, tipo 2009, sí que vais a notar un cambio a nivel visual mayor, ¿de acuerdo? Pero si os fijáis, digamos que la evolución del producto va siempre en la línea de poder simplificar todavía más todas las funcionalidades que lleva Microsoft Dynamics NAV, ¿de acuerdo? Hacerlo lo más simple posible, acercarlo lo más posible al perfil del usuario y centrar, sobre todo, buscando ese alto nivel de productividad, centrar las acciones y las funcionalidades a lo que es la necesidad de cada uno de los roles que podemos encontrar en las compañías, ¿de acuerdo? Y ya por último, si venimos de versiones todavía más antiguas, tipo versión 5 y demás, sí que vais a notar un gran cambio total a nivel visual, a nivel de aplicación, a nivel de interface de usuario bastante grande, ¿de acuerdo? A nivel de funcionalidades, independientemente de las versiones, lógicamente se van incrementando, es decir, se van aumentando, se van
colocando nuevas funcionalidades demandadas históricamente, y en cada una de estas saltos de versión, lógicamente, se van incorporando en mayor medida mayores o más funcionalidades, ¿de acuerdo? Se va puliendo, se va sobre todo incorporando, pues por ejemplo, en esta nueva versión 2016, el tema de los flujos de trabajo, la posibilidad de automatizar ciertas acciones. También hay mejoras, como decíamos, en la parte financiera, sobre todo la parte de reporting financiero, pues se han adecuado mucho mejor los informes financieros. En fin, hay toda una serie de novedades que, por cierto, os invito, ya que estáis aquí, os invito a que a través de nuestra página web de Actio podéis acceder a todos los contenidos de los talleres que tenemos en formato webinar, e incluso os podéis poner en contacto con nosotros y os facilitamos talleres que ya hemos hecho. Por ejemplo, ahora estaba pensando en uno que hemos hecho específico de las novedades de Navision 2016, que nos lo ha hecho en este caso nuestra compañera Paula, ¿sí? En el que precisamente en este taller se explican todas y cada una de estas, las principales, en este caso, perdón, de las novedades que trae esta nueva versión 2016. Bien, en fin, no quiero desviarme demasiado. Estábamos entrando en el primer paso que compone nuestro cierre contable. Y decíamos que vamos a utilizar en este caso la funcionalidad de la búsqueda, porque debemos acceder a la funcionalidad donde gestionamos precisamente nuestros ejercicios contables. En concreto lo encontramos en este apartado de las listas. Y es aquí donde en periodos contables vamos a poder trabajar tanto la gestión de lo que es el propio ejercicio contable, tanto crear nuevos ejercicios como cerrar el actual, y que marcará como primer paso para poder llevar a cabo el cierre contable. Fijaos, lo que nos encontramos en esta área de los periodos contables es simplemente estructurado en este formato de columnas. Una fecha inicial que nos va a marcar las fechas iniciales de los diferentes periodos contables que componen nuestro ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la fecha inicial de cada uno de esos periodos que tenemos dados de alta? El nombre a continuación de cada uno de esos periodos, lógicamente en este caso es el mes de cada uno de esos periodos. Mediante la columna de principio de ejercicio nos va a marcar aquella fecha que se ha establecido como la fecha inicial o la fecha por la cual damos por como inicio de nuestro ejercicio contable, ¿de acuerdo? Es una fecha que en principio, si el ejercicio está abierto, podemos cambiar. Es decir, podemos establecer, en vez de que la fecha o el principio del ejercicio sea 1 de enero, pues podríamos establecer que fuera pues 1 de febrero o 15 de enero, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto suele ser básicamente porque, perdón, hay compañías en las que por temas de fiscalidad o por temas de propiamente de las compañías, pues sus periodos contables no son como los conocemos de enero a diciembre, ¿sí? No empiezan el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre, ¿no? Estoy pensando en compañías como Microsoft, por ejemplo, no tiene esos periodos como el que decíamos de enero a diciembre, ¿no? O la propia Coca-Cola. En fin, eso está pensado precisamente para que cada compañía pueda, si es necesario, pues establecer cuál es el periodo que se marca como inicio o principio de ejercicio. La siguiente columna que tenemos a continuación es la de cerrado, que precisamente nos va a marcar, en el caso de que esté activa, si ese periodo, si ese ejercicio se encuentra cerrado o no. ¿De acuerdo? Lógicamente, como decíamos, en el momento en que vamos a cerrar, que ahora lo veremos, un ejercicio contable, nos va a establecer que la fecha inicial que decíamos anteriormente del ejercicio del principio del ejercicio, pues queda bloqueada. Es decir, ya no podremos, como nos va a informar, ya lo veréis en cuanto hagamos ese cierre de ejercicio, de ese periodo, nos va a marcar que esas fechas iniciales que antes podíamos modificar quedan bloqueadas, con lo cual ya no podremos, una vez cerrado el ejercicio, modificar esa fecha inicial. Y por último nos encontramos con la columna del periodo de inventario que nos indica también si se encuentra cerrado o no. Eso va a ir en relación con lo que veremos más adelante con el tema de las existencias, ¿de acuerdo? Que es la posibilidad de establecer, definir nuestros periodos de inventarios en los que luego tendremos, lógicamente, que hacer, pues, por ejemplo, nuestro registro de variación de inventario, nuestra valoración de stock, etcétera, etcétera, pero mediante esta columna de periodo de inventario podremos establecer si se encuentra o no cerrado ese periodo para evitar precisamente que sobre un ejercicio cerrado pues se generen por error o por el motivo que sea pues movimientos dentro de un periodo de inventario que hayamos marcado como cerrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces,
Mirad, el primer paso que decíamos, dentro de la parte de los periodos contables, pues como os podéis imaginar, debemos de fijar ese cierre, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que activar la función de fijar el cierre contable precisamente para que nos cierre el periodo contable que tenemos activo. Y ese será nuestro punto de partida, es decir, a partir de aquí es donde vamos a desencadenar el resto de acciones. Pero el primer paso es precisamente este, fijar el cierre. Y es tan sencillo como por sobre esta funcionalidad y nos indica, y es importante, que esta función va a cerrar el ejercicio que se encuentra comprendido entre, y él mismo detecta automáticamente cuál es el periodo contable que ya teníamos anteriormente cerrado, cuál es, por tanto, el activo y, por tanto, cuál es el que tiene que cerrar en este caso. Y nos dice que lo que va a cerrar es el ejercicio comprendido entre 1 de enero del 2020 y 31 de diciembre del 2020. También es cierto, y os lo decía antes, que cuando se ha cerrado un ejercicio, como pone aquí, no se pueden modificar los periodos que componen precisamente ese ejercicio, ni tampoco podemos volver a abrirlo. Es decir, es un proceso que una vez lanzado marcará, como veréis en la columna de cerrado, que ese ejercicio se encuentra cerrado y no lo podemos retroceder. De todas maneras, luego hablaremos de las consecuencias de esto, porque no tiene mayor, digamos, problema el hecho de que cerremos el ejercicio. Es decir, bien, no lo podemos volver a abrir, pero sí que podemos, aunque se encuentre cerrado, lógicamente seguir contabilizando, seguir trabajando a nivel contable con nuestro ejercicio. ¿De acuerdo? Pero sí que es cierto que debemos marcarlo antes de nada como un ejercicio cerrado. Bien, pues en este caso, si os fijáis, vamos a trabajar sobre el ejercicio de 2020, que es este que tengo aquí, y si todo va bien, nos debería de cerrar el año 2020. Le decimos que sí, y automáticamente, como podéis ver, el ejercicio 2020 nos ha quedado totalmente cerrado. ¿De acuerdo? A su vez, como decíamos, la fecha inicial, que decíamos que podíamos antes cambiar, ahora se encuentra bloqueada, con lo cual ya no lo podemos volver a... no podemos modificar esa fecha inicial, ¿de acuerdo? Ese principio de ejercicio. Bien, ese sería el primer paso, pero aprovechando que ya nos encontramos en esta funcionalidad de la gestión de los ejercicios contables, yo también aprovecharía y os diría que vayamos a crear ya el siguiente ejercicio, es decir, lógicamente nos encontraremos con que nuestro ejercicio actual se encuentra cerrado, pero podemos aprovechar que nos encontramos en este paso para precisamente crear el nuevo ejercicio en el que vamos a trabajar a continuación. ¿De acuerdo? Para ello es tan sencillo como, en este caso, crear ejercicio. Pulsar es la funcionalidad que tenemos en la cinta de opciones de crear ejercicio. De nuevo, lo que va a hacer en este caso es preguntarnos, más que preguntarnos, lo que va a hacer es que le confirmemos los siguientes valores, ya que él lo detecta automáticamente. ¿De acuerdo? Si os fijáis, en este caso voy a cancelarlo para que situemos el foco en lo que nos interesa. Si os fijáis, el ejercicio de 2021, yo ya lo tengo creado. ¿De acuerdo? Tengo creado hasta el diciembre del 2021. ¿Sí? Bien. Y automáticamente, por haber creado anteriormente el ejercicio 21 del año 2021, ya me crea el primer periodo del siguiente, del 2020. Pero el ejercicio 2020, como veis, no lo tengo creado. ¿De acuerdo? Bien, pues esta funcionalidad de crear ejercicio, de nuevo, nos detecta cuál es la fecha inicial precisamente de ese nuevo ejercicio que queremos abrir. Él nos propone que sea la de 1 de enero del 2022, ¿de acuerdo? Que es el que nos corresponde. Si estamos conformes, pues esa será la fecha, la dejaremos, la estableceremos ahí. O si por el contrario queremos modificarla o cambiarla, simplemente lo que haremos es modificar ese valor, ¿de acuerdo? De la fecha inicial. Bien, el siguiente dato, iba a decir que nos pregunta, no, de nuevo, que nos pide que le confirmemos, es el de los números de periodos que componen nuestro nuevo ejercicio contable. Es decir, cuántos meses, en este caso, para que nos entendamos, incluye nuestro nuevo ejercicio. ¿De acuerdo? Lo habitual, como decíamos al principio, en este caso van a ser 12 periodos que representan los 12 meses del año. ¿Correcto? Bien, una vez le hemos dicho, le hemos confirmado que tenemos 12 periodos en nuestro nuevo ejercicio contable, deberemos de marcar cuál es la longitud de esos periodos, ¿de acuerdo? De esos 12 periodos. Y como podéis imaginaros, en este caso, cada uno de esos periodos pues serán de una longitud de un mes, como veis aquí representado con un 1 y una M, ¿de acuerdo? Muy bien, pues a partir de aquí lo único que deberíamos de hacer es pulsar sobre aceptar y si todo va bien, a continuación, fijaos, me acaba de crear el nuevo ejercicio, ¿sí? Que va desde el enero, en este caso de 2022, hasta diciembre del 2022. ¿De acuerdo?
Es un proceso simplemente que lo que hace es eso, es generar el nuevo ejercicio, es decir, preparar el nuevo ejercicio, pero no hay ningún problema, fijaros, en que vayamos creando ejercicios posteriores, ¿de acuerdo? Podemos volver a lanzar el proceso y en este caso pedirle que nos cree pues el del 2023, de nuevo con 12 periodos y de nuevo con una longitud de un mes para cada uno de esos 12 periodos. Le damos al aceptar y de nuevo, fijaos, me ha vuelto a crear, en este caso, el ejercicio de 2023, ¿de acuerdo? No tiene mayor... no tiene mayor consecuencia, ¿de acuerdo? Y es una buena práctica para tenerlo previsto y preparado. Ahora bien, en anteriores ocasiones me han preguntado, ¿es necesario cuando estamos haciendo el cierre de ese ejercicio crear el nuevo o crear los siguientes ejercicios? Hombre, necesario para el proceso del cierre no lo es, pero recomendable sí que lo es porque, por ejemplo, si nos encontramos con que no hemos creado el nuevo ejercicio y estamos trabajando, porque podemos, por cierto, trabajar a nivel contable con el nuevo ejercicio, aunque no lo tengamos creado, pero muchos informes o muchos campos de fórmulas de fecha, por ejemplo, y demás, no nos funcionarán adecuadamente precisamente porque no hemos definido la estructura o los periodos, en este caso, contables de nuestro nuevo ejercicio, ¿de acuerdo? Con lo cual, necesario no es, pero recomendable sí que es que creemos los posteriores ejercicios contables con los que vayamos a trabajar, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien, pues el primer paso, que es la gestión, en este caso la creación y el cierre de nuevos ejercicios contables, ¿de acuerdo? Ya lo tendríamos. Bien. Muy bien, pues ya podemos retroceder, volvemos al apartado de ejercicio porque a continuación debemos centrarnos precisamente en el asiento de regularización. Es decir, debemos de generar el asiento, ¿de acuerdo?, que va a reflejar ese cierre contable en la contabilidad. Bien, y eso precisamente lo encontramos debajo de la funcionalidad de tareas mediante esta función de asiento de regularización. ¿De acuerdo? Veréis, el asiento de regularización es sumamente sencillo. Simplemente debemos de, como veis aquí, cumplimentar los campos que tenemos a continuación y simplemente lanzar el proceso. ¿De acuerdo? Simplemente recordaros que el asiento de regularización lo que va a hacer es arrojar el resultado de nuestro ejercicio obteniendo la diferencia entre lo que son los ingresos y los gastos, ¿de acuerdo?, entre las cuentas del grupo 6 y las cuentas del grupo 7, y nos lo va a llevar a nuestra cuenta de resultado del ejercicio. ¿De acuerdo? Por cierto, esto va en relación con el tema de los asientos, que me imagino que ya os sonará, ¿de acuerdo?, que es el tema de los asientos de apertura y de cierre. Ya sabéis que en Navision no existen como tal, es decir, el asiento de apertura y el asiento de cierre no es un asiento que podamos localizar dentro de nuestros apuntes contables, ¿de acuerdo? No es un asiento que se cree. Es lo que llamamos un asiento simulado, un asiento ficticio. Es decir, en el momento en que nosotros lanzamos este asiento de regularización y tenemos el ejercicio debidamente cerrado, cuando necesitamos consultar ese asiento de apertura, ese asiento de cierre, por ejemplo, en informes financieros, en muchos de ellos ya tenemos la posibilidad de marcar las casillas de incluir en esos informes financieros. Estoy pensando, por ejemplo, en el balance de sumas y saldos, la posibilidad de incluir el asiento de cierre y el asiento de apertura. Entonces, en ese momento, Navision genera, en base a esta información, tanto el asiento de cierre como el asiento de apertura. Pero es un asiento que lo genera, digamos, bajo demanda. Lo genera en el momento en que nosotros se lo solicitamos. ¿De acuerdo? Y además es un asiento que queda siempre identificado en la fecha del final del ejercicio, en la del 31 del 12 del 2020 en este caso, con una U delante de esa fecha. Es decir, nos encontraremos que para poder consultar ese asiento que se genera de forma, como decíamos, bajo demanda, para localizarlo siempre tendremos que utilizar la funcionalidad o en el campo de fecha esa U delante para indicarle que queremos precisamente obtener esa información. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso digamos, relacionado con lo que son los asientos de cierre y de apertura. ¿De acuerdo? El asiento de regularización sí que es un asiento que es real y ahora lo veremos. Tenemos algunos generados precisamente para que lo podamos ver. ¿De acuerdo? Volvemos a nuestro asiento de regularización. Simplemente lo que os decía, esto lo que va a crear es ese asiento de regularización arrojando el resultado de nuestro ejercicio contable. Y lo único que hay que hacer es, de nuevo, confirmar un poco las diferentes fechas, ¿de acuerdo? Perdón, los diferentes valores. Bien, ¿cuál es la fecha de final de ejercicio? Pues precisamente la que él ya nos propone, ya de nuevo nos detecta en qué situación nos encontramos y ya nos propone que como fecha final de ejercicio para este asiento de regularización sea en este caso 31 del 12 del 2020, ¿de acuerdo? Y eso, si es así, simplemente lo confirmamos. Bien, como decíamos, va a generar un asiento contable.
¿De acuerdo? Por tanto, para registrar un asiento contable, que lo hará él automáticamente, debemos indicarle tanto el nombre, en este caso, del libro del diario general que queremos utilizar para este asiento, así como la sección de ese diario general. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, el diario general, en este caso el general, ya me sirve, ya me es válido, perfectamente correcto, solo que la sección del diario general también podemos, por supuesto, desplegar, ¿de acuerdo? Nos mostrará las diferentes secciones que tenemos disponibles en el diario general, pero yo recomendaría, y esto es una recomendación totalmente personal, ¿de acuerdo? Porque podemos perfectamente coger la sección predeterminada y hacer que el asiento de regularización quede registrado a través del diario general, a través de la sección predeterminada. Pero, si me lo permitís, me gustaría proponeros que para este tipo de asientos tan específicos utilizáramos la funcionalidad que tenemos precisamente de poder crear tantas y como sean necesarias secciones en nuestro diario general. ¿De acuerdo? Para ello es tan sencillo como, o lo que os decía, desplegamos cuál es la sección del diario general que queremos utilizar, ¿de acuerdo? Nos muestra las diferentes secciones que tenemos disponibles y en este caso lo que haríamos es crear una nueva sección, como veis aquí, ¿de acuerdo? Con un nuevo nombre para esta sección, que le vamos a llamar pues el cierre, ¿de acuerdo? Del 2020, ¿de acuerdo? Y le llamaremos sección cierre 2020. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué? Porque en esta sección la vamos a reservar única y exclusivamente para contabilizar a través del diario general nuestro asiento de regularización. De esta forma lo tendremos rápidamente y fácilmente identificado. ¿De acuerdo? Bien, tenemos la fecha, tenemos el diario por el cual queremos gestionar este asiento de regularización, lo mismo que la sección, hemos creado una sección específica para contabilizar este asiento y lo que nos pide a continuación pues es un número de documento, ¿de acuerdo? Esto puede ser el mismo que nos proporciona aquí o si queremos podemos convertirlo en un número de documento, cierre 2020, ¿de acuerdo? Para que quede perfectamente identificado, ¿de acuerdo? Eso ya sí que es a nivel de usuario, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente campo que nos permite es indicar cuál es esa cuenta de ajustes contables, en este caso de los diferentes redondeos de las divisas adicionales. Es decir, si en nuestra compañía trabajamos con divisas adicionales al euro, ¿de acuerdo? Deberemos indicar aquí cuál es la cuenta en la que en el momento en que lanzamos este asiento de regularización se van a desviar o se van a derivar precisamente las diferencias en los diferentes redondeos de las diferentes divisas adicionales, ¿de acuerdo? Es decir, ese ajuste que tenemos que hacer por el hecho de trabajar con diferentes divisas a la local, pues al final de ejercicio tenemos que hacer esa regularización de esas divisas, ¿de acuerdo? Muy bien, y por último, el asiento, en este caso le vamos a poner el texto de registro para identificarlo perfectamente, ¿de acuerdo? Vamos a marcar que es el 2020, asiento de regularización para el año 2020. Y con eso tendríamos más que suficiente, ¿de acuerdo? Sí que es cierto, podríamos en este caso, si fuera nuestra compañía la que encajara en este escenario, es decir, si en este caso quisiéramos hacer un cierre por los diferentes códigos de empresa que tengamos dados de alta, es decir, dentro de NAV podemos tener compañías dadas de alta y codificadas por los códigos de empresa. Con lo cual, mediante este asiento de regularización tenemos disponible el campo código empresa que nos permite hacer o arrojar un cierre contable por los diferentes códigos de empresa que tenemos disponibles. Con lo cual, en vez de hacer un cierre global de toda la compañía con las diferentes compañías que tengamos, lo que hace esto es poder especificar por códigos de empresa para arrojar un cierre contable para cada una de ellas. De la misma forma, si trabajamos con dimensiones, ¿de acuerdo? Mediante este campo de dimensiones, podríamos venir aquí, ¿sí? Pulsar sobre el botón de los 3 puntos y marcar todas y cada una, en función de las que tengamos disponibles, por qué dimensiones queremos que se plantee o que se registre un asiento de cierre. Es decir, podemos hacer un asiento de regularización no solo a nivel global, sino también a nivel de cada una de las diferentes dimensiones. Marcaríamos cuáles son para nosotros nuestras dimensiones clave, por las cuales queremos obtener un resultado a nivel de cierre del ejercicio y simplemente pulsaríamos sobre aceptar. ¿De acuerdo? En este caso, si los hubiéramos marcado, nos vendrían aquí reflejadas y podríamos decirle, en el momento en que pulsemos aceptar, que genere el asiento de regularización, pero teniendo en cuenta todas y cada una de las dimensiones que hayamos marcado. ¿De acuerdo? Bien, en este caso vamos a desmarcarlas, ¿sí? Y lo haremos un único asiento y que lo haga global. ¿De acuerdo? Bien, pues estos son todos los, digamos, parámetros que debemos tener en cuenta a la hora de lanzar el asiento de regularización.
el último paso que nos queda, ¿de acuerdo? Es pulsar sobre aceptar. Él revisa toda la información que hay en ese ejercicio contable. Como os decía, hace el cruce entre las cuentas de ingreso y gasto, en este caso, y nos arroja hacia la 129, pues precisamente el resultado del ejercicio. Bien. Por cierto, ¿cómo podemos consultar ahora? Decimos que es un asiento que él hace automáticamente. Pero ¿cómo podemos ahora nosotros consultar ese asiento, ¿no? Pues muy sencillo. De nuevo, accedemos en este caso a la contabilidad, ¿de acuerdo? Nos vamos a la parte inferior donde encontraremos en la parte de archivo el acceso a los registros de movimientos de contabilidad. Es decir, aquí encontraremos, como ya sabéis, todos los asientos contables que se hayan generado directamente en el área de gestión financiera o aquellos que vienen generados por las diferentes áreas, como pueden ser las facturas de venta, las facturas de compra, etcétera, etcétera. Bien, pues aquí precisamente, si os fijáis, tenemos, por el hecho de haber utilizado esta funcionalidad del asiento de regularización, diferentes asientos. Yo lo tengo en este caso porque he hecho diferentes procesos, pero aquí tengo un ejemplo de un asiento de regularización que ahora mismo voy a mostraros. Pero antes de ello, fijaos, lo que os decía, que he identificado por la fecha del 31 del 12, que es la del final del ejercicio. Además, nos queda identificado por esa U. Pero es que además también nos dice, y ahí es donde os decía yo la importancia que tiene de utilizar en el diario general la funcionalidad de las secciones, nos queda perfectamente identificado por la sección del cierre del 2017. Es decir, nos queda ese asiento identificado que se ha registrado por la sección del cierre 2017, con lo cual encontraremos ahí todo lo relacionado con ese cierre contable, en este caso del 2017. Bien, ¿pero qué contiene este asiento de regularización? Muy sencillo. Nos vamos a la parte de contabilidad, ¿de acuerdo? Y aquí encontramos precisamente lo que os decía, todo el asiento de regularización que él ha construido en base a los parámetros que nosotros le hemos indicado cuando hemos lanzado el proceso. Y si os fijáis lo que os decía, está cogiendo todo el grupo 6, ¿de acuerdo? Posteriormente coge todo el grupo 7, ¿de acuerdo? Y finalmente hace el apunte hacia la cuenta, en este caso, del resultado del ejercicio, para arrojar en este caso el resultado de este ejercicio de 2017. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, ya hemos lanzado el asiento de regularización. ¿Eso significa que ya no podemos realizar ningún apunte contable adicional dentro de ese ejercicio del cual hemos cerrado y hemos lanzado el asiento de regularización? Pues no, podemos perfectamente continuar contabilizando. Es muy frecuente que en compañías que se proponen hacer ese cierre contable, en ese momento pensemos que tenemos toda la información necesaria para ese cierre, todas las últimas facturas, todos los últimos, digamos, elementos necesarios para hacer el cierre, pero es habitual, como os decía, que el mismo día o el día después todavía nos llegue información que debamos incorporar en ese ejercicio contable, ¿de acuerdo? Con lo cual, el hecho de haber hecho el cierre como primer paso del ejercicio y a continuación haber lanzado el asiento de regularización no tiene, digamos, la limitación, es decir, nos permite, a pesar de ello, seguir contabilizando en ese ejercicio que hemos dado por cerrado. La única precaución que tenemos que tener es si contabilizamos información adicional en un ejercicio que se encuentra cerrado y además hemos lanzado ese asiento de regularización, debemos tener en cuenta que esa información adicional que registramos, si afecta a cuentas del grupo 6 y 7, lógicamente deberemos de volver a lanzar precisamente ese asiento de regularización para que ese último apunte que hemos introducido se refleje en ese cierre y en el asiento de regularización. De hecho, fijaos, aquí tengo un ejemplo que os había preparado. Yo he hecho ese cierre a 31 del 12 del 2017 lanzando el asiento de regularización y a continuación he simulado en este caso, de acuerdo, el registro posterior del ejercicio 2017 de una factura de compra que, como podéis ver, me afecta a las cuentas 600, con lo cual, como os decía, como lo he hecho a posterior, ¿sí?, lo último que he tenido que hacer es volver a lanzar el asiento de regularización para que tenga en cuenta, ¿de acuerdo?, ese último apunte que había introducido. ¿Lo veis que vuelve a estar aquí las 600? ¿Por qué? Porque recoge la información de esa factura de compra que hemos incluido posteriormente a ese asiento de regularización y al lanzarlo de nuevo ya nos lo deriva, en este caso otra vez, al resultado del ejercicio.
¿De acuerdo? Por tanto, recordemos, es importante cerrar ese ejercicio, hacer el asiento de regularización, pero no es, digamos, restringivo en el sentido de que podemos volver a contabilizar cosas que todavía nos queden pendientes de ese ejercicio, con la precaución de volver a lanzar, si es necesario, ese asiento de regularización. Es decir, lo podemos lanzar tantas veces como sea necesario, el asiento de regularización. ¿De acuerdo? Muy bien. El siguiente paso que nos tocaría, ¿de acuerdo?, es precisamente, por ejemplo, la emisión, en este caso, de los diferentes informes financieros de final de año. Entre ellos tenemos el del libro diario oficial, ¿de acuerdo? Pero fijaos, para poder emitir ese libro diario oficial que contiene precisamente fiel reflejo de todos los asientos contables que hemos hecho a lo largo del ejercicio y que debemos presentar, en este caso, a la Administración, es necesario, antes de lanzar ese libro diario oficial, hacer un paso previo, que es precisamente el de asignar esta columna que tenemos aquí, el del número de asiento de periodo. ¿Qué significa eso? Es muy sencillo. Mirad, a lo largo del ejercicio nosotros vamos contabilizando asientos. Como sabéis, el número de asiento nosotros normalmente, a través de los diarios, no lo gestionamos, lo gestiona Navision de forma interna, ¿de acuerdo? A cambio nos da el número de documento, con el que vamos codificando todos y cada uno de nuestros documentos, ¿de acuerdo? De nuestros asientos. Bien. De todas maneras, él internamente, si os fijáis, va asignando números de asiento. ¿Pero qué ocurre? Que como podemos registrar diferentes asientos, pero con fechas que se encuentren mezcladas, lógicamente tenemos que pasar algún tipo de proceso final, ¿vale?, que renumere estos asientos en función del número de asiento y de la fecha de registro. ¿De acuerdo? Y eso es precisamente lo que va a hacer este proceso, asignando digamos, un número de asiento definitivo en función de la fecha y del asiento que hayamos registrado en el ejercicio. Bien, para lanzar este proceso que renumera, para que nos entendamos, todos los asientos contables que nos permite posteriormente emitir, por ejemplo, el libro diario oficial, pues simplemente nos iremos a Acciones y pulsaremos sobre la función Asignar número de asiento de periodo. ¿De acuerdo? Bien, en este caso lo que nos pregunta o nos solicita es, en base a la fecha de registro, cuál es el periodo que tiene que renumerar. ¿De acuerdo? Si os fijáis aquí, por ejemplo, tengo el del 2014, que todavía no tiene, en este caso el del marzo del 2014, todavía no tiene un número de asiento de periodo. Por tanto, si yo me encontrara cerrando el ejercicio 2014 y tuviera que sacar el libro diario oficial, si no lanzo este proceso no me lo permitirá emitir. Por tanto, vamos a, en este caso, vamos a lanzar esta asignación del número de asiento de periodo sobre este periodo que decíamos, del 2014, 0101, 14, 3112 del 14. Con lo cual, este que tenemos aquí, precisamente del 1 de marzo del 2014, deberá de asignarle el número de asiento de periodo. Veámoslo. Lo lanzamos y si todo ha ido bien, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Vamos a repetirlo si lo hemos hecho mal. 1 del 14, 31 del 12, perfecto. Vamos a pedir aquí que nos filtre, en este caso, por fecha de registro, y le ponemos 01, 01, 14, 31, 12, 14. Muy bien, en este caso no me la asigna. Muy bien, vamos a lanzarlo. Fecha de registro. Perfecto. Bueno, pues en este caso veo que no me lo ha asignado. Vamos a ver un periodo que sí que se encuentra asignado. Por ejemplo, este de aquí. ¿Vale? Ahí está. El del 2016, por ejemplo. ¿Veis? El del 2016 ya tengo en este caso, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí para que se vea claramente. 2016. En el campo de fecha, perdón. Fecha de registro. 0101. 16, 31, 12, 16. Ahí está. ¿Veis? Tengo todo el ejercicio del 2016 que he lanzado precisamente el proceso de asignar el número de asiento de periodo con la columna de asiento de periodo totalmente complementada. Es decir, ha reordenado, fijaos en este caso, ¿sí?, cada uno de los diferentes asientos, asignándoles el número de asiento de periodo en función de esa fecha de registro. Ahora sí, ahora ya podremos perfectamente sacar ese libro diario oficial que decíamos, ¿de acuerdo?, ya que hemos, en este caso, lanzado el proceso de asignar el número de periodo. ¿De acuerdo? Podríamos localizar, en nuestro caso, nuestro libro diario oficial y como precisamente el del 2016
lo tenemos totalmente lanzado, ese proceso de asignación, ahora ya puedo obtener ese libro diario oficial para posteriormente pues, imprimirlo y presentarlo a la administración. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien, pues nos quedarían un par de pasos más, ¿de acuerdo? En este caso, vamos a volver a la parte de lo que es el ejercicio contable, porque desde aquí, ¿vale? De esta forma así no os lío demasiado en diferentes áreas, ¿de acuerdo? Todo lo encontraremos desde, por ejemplo, la gestión de los periodos contables, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a comentar un poco por encima el tema de si nuestra compañía gestiona existencias, productos, servicios y demás, ¿de acuerdo? Debemos de tener en cuenta que hay que lanzar varios procesos, ¿sí? Entre ellos, los que están relacionados con los de los periodos de inventario, ¿de acuerdo? Para ello, desde la función de los periodos contables, vamos a acceder al periodo de inventario, ¿sí? Y vamos a gestionar, ¿sí? Por un lado, dos temas. Uno es crear los diferentes periodos de inventario que utiliza nuestra compañía, así como posteriormente hacer el registro de este inventario en la contabilidad, ¿de acuerdo? Bien, para poder trabajar con nuestros periodos de inventario debemos de crearlos, debemos de definirlos, ¿de acuerdo? Para ello es tan sencillo como que vengamos aquí y generemos, pues como vemos aquí, demos de alta el siguiente periodo. En este caso voy a dar de alta el periodo del 1 del 4 del 19, ¿sí? ¿Vale? Para generar, en este caso, el periodo contable, perdón, el periodo de inventario que necesito para poder trabajar a nivel de pues, valoración de existencias, valoración de stock, generación de inventarios, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? A diferencia de cuando veíamos el tema de la creación de ejercicios que lo hacía automáticamente, aquí sí que nosotros tenemos que ir dando de alta los diferentes periodos de inventario con los que vamos a trabajar. ¿Por qué? Es muy sencillo. Es porque no todas las compañías tienen 12 periodos de inventario, no todas las compañías tienen periodos de inventario específicos. Hay compañías que únicamente hacen o gestionan un solo periodo de inventario porque solamente hacen un inventario anual. Hay compañías que los hacen los inventariados trimestralmente, con lo cual, como hay diferentes opciones, diferentes estructuras de compañía que gestionan sus periodos de inventario de forma diferente, pues aquí nos dan la libertad para que nosotros vayamos definiendo precisamente cuáles son esos periodos de inventario. ¿De acuerdo? En este caso, de nuevo, como veis, me situaría si lo que quiero es hacer el cierre de ese periodo de inventario para evitar precisamente que se introduzcan más movimientos en ese periodo de inventario que quiero tener controlado y cerrado, pues simplemente marcaría el periodo que quiero cerrar, en este caso el de enero de 2017, y pulsaríamos simplemente con el cierre de ese inventario, ¿de acuerdo? Del cierre de ese periodo de inventario. Y nos indica esta función, cierra el inventario a 1 de 1 del 17 y dice que una vez cerrado no podrá registrar en el periodo hasta que se vuelva a abrir, ¿de acuerdo? Simplemente lo cerramos, ¿de acuerdo? Y nos lo marcará en este caso con la columna de cerrado, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente paso sería precisamente el que vemos aquí, el de registrar, ¿sí?, esa variación de inventario. Lógicamente podemos previamente haber generado nuestro inventario, sí, voy a guardarme esto para luego porque quería hacer un inciso y mostraros simplemente a nivel de recordatorio, ¿de acuerdo? Todos los procesos a nivel de inventario, ¿de acuerdo? Eso lo encontramos en la parte de almacén, en el apartado de múltiples órdenes de manipulación de productos, ¿sí? En este caso, en la parte de actividades periódicas, tenemos disponible el diario de inventario físico almacén, que es precisamente el proceso que nos permite hacer ese recuento del stock que tenemos en nuestros almacenes, ¿de acuerdo? Simplemente, muy por encima, voy a entrar para recordaros cómo funciona este proceso. Es tan sencillo como podéis ver aquí, se basa en un diario, en este caso es un diario exclusivo para el inventario físico del almacén. Lo único que tenemos que hacer imaginemos que ha llegado el día del inventario, tenemos que hacer inventario, pues lo primero que vamos a hacer es decirle a Navision que nos saque todo el stock que consta en nuestros almacenes, ¿de acuerdo? O en nuestro almacén. Para ello simplemente venimos a este diario, pulsamos sobre la opción de calcular inventario físico y nos pregunta precisamente cómo queremos obtener ese inventario, ese recuento que consta de stock en NAV, ¿de acuerdo? En Navision. Bien, lo primero es en qué fecha de registro queremos lanzar este proceso. Bien, en este caso 31 del 12 del 2017. ¿Y cuál va a ser, en este caso, el número de documento? Perfecto. Bien, lo siguiente es todos estos parámetros que tenemos a continuación. ¿Por qué? Porque podemos especificar que nos haga un inventario por almacenes, como veis aquí, es decir, podríamos venir aquí y seleccionar
cualquiera de los diferentes almacenes que constan en nuestra compañía, ¿de acuerdo? O podemos incluso no poner ningún valor y nos va a sacar precisamente todo el stock de todos nuestros almacenes, ¿de acuerdo? Lo habitual es, si tenemos más de un almacén, y para simplificar el proceso, pues hacerlo por los diferentes almacenes, ¿de acuerdo? Pero no solo eso, sino que además, como veis aquí, si tenemos nuestro almacén estructurado por zonas, también lo podemos hacer por almacén y una zona específica, ¿de acuerdo? E incluso si también lo tenemos así, podemos hacerlo incluso por las diferentes ubicaciones de nuestra zona, de nuestro almacén. Con lo cual, si tenemos ubicaciones definidas en nuestro almacén, podemos hacerlo por una única ubicación o un conjunto de ellas, ¿sí? Y ya, como veis a continuación, por número de producto, por variantes, por unidades de medida de cada uno de esos productos, por los tipos de ubicación, por las clases de almacén, en fin, podemos hacer inventarios bajando muchísimo el nivel y haciéndolos de aquello que realmente nos interesa, ¿de acuerdo? Yo lo voy a lanzar de este caso para este almacén, el almacén blanco, para que veáis un poco el resultado. Como veis aquí, lo que ha hecho es precisamente decirme, mira, en el almacén blanco, en Navision constan que hay todos estos productos con todas estas cantidades, ¿de acuerdo? Que es lo que llamamos stock calculado. El stock calculado, recordemos, es precisamente la cantidad de stock que consta para este producto dentro de Navision. Bien, lo que tendríamos que hacer a continuación es, precisamente en la columna de cantidad de stock físico, indicar, una vez hecho el recuento de ese producto, cuál es la cantidad que nos hemos encontrado. Por tanto, si en este caso es la misma, pondríamos aquí el valor de ese stock que hemos hecho, 38 en este caso. Si resulta que una vez hemos contado, nos encontramos con que hay 37, pues reflejaremos aquí precisamente ese importe, 37. ¿Por qué? Porque en el momento en que registremos este inventario, este recuento de inventario, en este ejemplo, ¿sí?, lo que va a hacer es un movimiento de ajuste negativo para regularizar el stock que consta en Navision con el que nosotros hemos contado. ¿De acuerdo? Precisamente hará un ajuste negativo de una unidad para dejar el stock real de 37 unidades. ¿De acuerdo? Perfecto. Lógicamente esto lo podemos trabajar haciendo el inventario mediante Navision, ¿sí? O podemos incluso imprimirlo, ¿sí? Podemos sacar impreso este conjunto de productos con esa cantidad, ¿sí? Y imprimirlo, entregar a las diferentes personas que van a hacer ese recuento de almacén, ¿sí?, y darles esta pauta, esta plantilla, para que puedan, por cada uno de los diferentes productos, ir indicando cuál es la cantidad. ¿De acuerdo? Una vez ellos lo han rellenado, nos lo devolverían y iríamos rellenando todas y cada una de las diferentes unidades que constan, una vez recontado esas existencias, ese stock de esos productos. ¿De acuerdo? Perfecto, una vez hayamos acabado, como decíamos, simplemente registramos y hará los diferentes ajustes positivos o negativos, lógicamente, para dejar el stock de la máquina precisamente como tenemos en la realidad. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí, podemos ya volver, por ejemplo, a donde estábamos, que eran ejercicios, para que os situéis, ¿de acuerdo? Al asiento de regularización, perdón, a los periodos contables, al periodo de inventario y lanzar pues precisamente el último paso, que es el de registrar la variación de inventario en la contabilidad, ¿de acuerdo? Es decir, hacer precisamente el asiento de variación de existencias, ¿sí? Es muy sencillo, lo único que tenemos que determinar es ese método de registro, que lo podemos hacer o bien por cada uno de los diferentes movimientos de producto, o bien incluso por los diferentes grupos contables, ¿de acuerdo? Eso es, lo habitual es por movimiento de producto, pero tenemos la posibilidad de hacerlo también por grupo contable, ¿sí?, de producto. Bien, número de documento, pues lo que decimos, ¿no? Asiento, en este caso, de variación de existencias, ¿sí?, del ejercicio que estemos cerrando, pues del 2017, ¿sí? Perfecto, ¿vale? En este caso podemos, si no marcamos la opción de registrar y hacemos un vista preliminar, nos mostraría precisamente el resultado de, si hubiera movimientos en este caso, el resultado de esta ya lo diré, de esta variación de existencias, ¿de acuerdo? Pero si lo que queremos es que ya, una vez lo hayamos confirmado, nos haga precisamente el asiento contable de esa variación de existencias, que es lo que queremos, simplemente marcaríamos ese check del campo registrar y automáticamente, además de sacárnoslo por vista preliminar o imprimirlo, ya nos haría el asiento de esa variación de existencias, ¿de acuerdo? En fin, esa es precisamente en el caso de que nos encontremos con una compañía que además de
funcionar de forma habitual tiene que tener en cuenta, puesto que gestiona existencias, se gestiona productos, servicios, como decíamos, etcétera, etcétera, pues de forma adicional los procesos de cierre contable debe tener en cuenta precisamente esos pasos adicionales, ¿de acuerdo? De cerrar los periodos de inventario, registrar los inventarios como hemos visto, ¿sí? Y por último, precisamente hacer ese registro en la contabilidad de la variación de existencias que haya podido haber a esa fecha precisamente de cierre del ejercicio, ¿de acuerdo? Simplemente es eso, a nivel adicional, tener en cuenta que si gestionamos productos, pues deberemos de tener presente que debemos lanzar estos pasos, ¿de acuerdo? Bien, ya nos quedan simplemente un par de detalles más. Si os acordáis, cuando empezábamos, decíamos que una vez hemos hecho todo lo que son los pasos del cierre contable, también debemos de hacer unos pasos adicionales para preparar, en este caso, el nuevo ejercicio, ¿de acuerdo? En este caso, una de las cosas o tareas que tenemos que hacer es el tema de las numeraciones, de los contadores, ¿sí? Es decir, la gestión de los diferentes números de serie. Es decir, lo que hay que hacer es precisamente gestionar, preparar los nuevos números de serie para los diferentes documentos que trabajamos en la compañía para el nuevo ejercicio. Es decir, si trabajamos lógicamente, pues, en este caso con abonos de compra, pues tendremos que acceder al contador, en este caso los números de serie de los abonos de compra y definir los números a utilizar en el nuevo ejercicio. Esto es tan sencillo como, por ejemplo, desde los números de serie, donde tenemos acceso a todas, acceder al número de serie del documento que nos interesa, en este caso el de abono de compra, y en este caso acceder a las líneas de ese contador y decirle, pues mira, para el nuevo ejercicio, que en este caso vamos a abrir el del 18, ¿sí? Quiero que pues, se utilice el mismo número de documento, solo que yo lo voy a hacer un poco más atractivo, será abono en este caso de compra, ¿sí? ABC, le diré que es del ejercicio 18, ¿sí? Y el número o el contador que tendrá es el 1001. ¿De acuerdo? Ya está. Con esto simplemente ya tengo preparados para el nuevo ejercicio los nuevos números de documento, en este caso el abono de compra. Ahora bien, de nuevo, si me lo permitís, ya que vamos a hacer este trabajo adicional de establecer todas las numeradores para todos nuestros documentos que vamos a generar en el próximo ejercicio, no estaría de más que ya tengamos previsto o preveamos el crear de próximos ejercicios. De esta forma podemos, como os decía, pues prever que para el 19, ¿sí? Ya lo podemos dejar definido, ¿sí? Como a modo de previsión, ¿sí? Para no solamente el siguiente, sino también incluso el próximo, ¿sí? En este caso el 20, ¿de acuerdo? El 2020, ¿sí? Y vamos a crear también el contador, que en este caso pues será del 20, ¿sí? ¿Por qué os digo esto? Hombre, yo os lo digo porque ya que vamos a dedicar un tiempo en definir los números de serie para los nuevos números de documento, y como además no afecta al que tengamos contadores de un mismo documento, en este caso el de abono de compra, para próximos ejercicios, puesto que cuando vayamos a registrar los nuevos abonos en el año 2018, va a tener en cuenta la fecha inicial de cuándo debe utilizar este contador, ¿sí? Como por ejemplo vamos a registrar un abono de compra el día 2 de enero del 18, sabe que el contador que tiene que utilizar por la fecha inicial de este numerador es el que tenemos en el año 2018. Es decir, aunque yo tenga el del 19 y el del 20, no los usará, puesto que la fecha de registro del nuevo documento, ¿sí? Es el que marcará cuándo o qué contador es el que tiene que utilizar. ¿De acuerdo? Con lo cual, yo os decía, ya que vamos a hacer este ejercicio adicional, oye, pues entremos aquí y aprovechemos y hagamos un poco la previsión de crear los próximos contadores. ¿De acuerdo? De esta forma, como veis aquí, en los próximos 3 años ya no tendría que preocuparme en definir y preparar los nuevos contadores. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que el 2020 tendré que acordarme de volver a entrar aquí y preparar precisamente los próximos contadores, ¿no? Pero al menos de esta forma, durante 3 años, 3, 4, 5, los que vosotros indiquéis, pues ya no tendré que estar preocupándome. ¿De acuerdo? Como os decía, digo el abono de compras, como los albaranes de compra, como los pedidos de compra, entraríamos aquí en este contador, iríamos a las líneas, definiríamos otra vez, ¿sí? El nuevo contador, ¿sí? Con la numeración que indiquemos. En este caso yo lo que quiero es identificar delante el ejercicio, le pondremos el año 18, ¿de acuerdo? De esta forma ya voy definiendo y preparando los diferentes contadores y numeradores para los diferentes documentos que vamos a trabajar. Bien. Bueno, pues el último paso
no imprescindible, no me entendáis mal, pero sí que recomendable, es el de que si estamos cerrando precisamente los periodos contables, estamos cerrando el ejercicio contable, debemos de asegurarnos de alguna forma de que por error u omisión, desde otros departamentos o desde por otros compañeros, en ese ejercicio que estamos cerrando no se contabilice nada más, es decir, no venga ni por el área de ventas, ni por el área de compras, ni por el área de almacén, ni por ninguna de las diferentes áreas de nuestra compañía, ningún asiento que nos pueda desvirtuar este asiento de cierre, es decir, este cierre de ejercicio. Para ello, simplemente lo que yo os propondría es en el apartado de administración, ¿de acuerdo? En el apartado de configuración de la aplicación, vamos a ver si lo encontramos aquí, en la parte de finanzas, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Es bloquear precisamente de alguna forma que nadie, por error, insisto, nos pueda introducir ningún asiento en ese ejercicio que estamos tratando de cerrar, ¿sí? Para ello yo os recomendaría que trabajáramos con la funcionalidad que podemos encontrar en la configuración de contabilidad, ¿sí? Que está relacionada precisamente con los dos campos de las fechas de permitir registro desde y permitir registro hasta. Es decir, lo que pretendo aquí es decir, si estoy cerrando el ejercicio 2018, como decíamos, ¿sí? Lo que quiero hacer es evitar que nadie en el ejercicio 18 me contabilice nada. Por tanto, lo que yo haría aquí es poner 01, 01, 19, ¿sí? Y de esta forma estoy evitando que nadie pueda registrar nada que afecte a la contabilidad anterior a esta fecha del 2019. Es decir, en el 2018 nadie podrá contabilizar nada, puesto que estoy permitiendo registrar en la contabilidad a partir de esta fecha, ¿sí? Y hasta lo que vosotros determinéis, 31/12/19, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, lo que estoy marcando ahora es que dentro de estas dos fechas se puede contabilizar, pero todo lo que esté fuera de estas dos fechas no se va a permitir desde ninguna área de Microsoft Dynamics NAV registrar nada que pueda afectar a la contabilidad. ¿De acuerdo? De esta forma me garantizo que nadie en los periodos de fecha que yo haya bloqueado podrá registrar absolutamente nada, con lo cual me garantizaré que ese cierre de ejercicio del 2018, como decíamos, por ejemplo, ¿sí? Esté totalmente controlado. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto sería un poco todos los diferentes pasos que tenemos que tener en cuenta para proceder a ese cierre de ejercicio, ese cierre contable. ¿De acuerdo? Os repito así rápidamente, el tema del ejercicio contable, sí, crear los nuevos periodos contables, cerrar el que queremos cerrar de ejercicio contable, ¿sí? Una vez hecho la gestión de los ejercicios contables, lanzaremos lo que es el proceso del asiento de regularización, ¿de acuerdo? Posteriormente, deberemos de sacar, una vez hayamos hecho el asiento de regularización, nuestros diferentes informes de resultados financieros, ¿sí? Como por ejemplo decíamos en los libros diarios oficiales, etcétera, etcétera. Pero para ello recordar que necesitamos lanzar el proceso de asignar el asiento del periodo, ¿de acuerdo? Por último, si nuestra compañía está dentro de ese escenario, sí, en el que gestionamos productos y demás, debemos tener en cuenta los pasos que hemos revisado para registrar tanto la variación de inventario como las existencias como el stock, ¿de acuerdo? Para registrar esa variación en la contabilidad. Y por último, hemos estado revisando un poco los pasos, digamos, adicionales para la previsión del nuevo ejercicio, ¿sí? Hemos definido los nuevos números de serie para el nuevo ejercicio contable. Y por último, la recomendación que os decía, con el tema de las fechas de permitir registro desde y permitir registro hasta, para controlar precisamente que en ese periodo del ejercicio contable que estamos cerrando no entre o no se registre por error ningún asiento que pueda afectarnos a ese resultado. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto, como decimos, esto es todo, ¿sí? Esto es todo lo que, digamos, está relacionado y debemos tener presente a la hora de afrontar un cierre contable. Y nada más, agradeceros mucho vuestra participación. Como os decía, no solo el del cierre contable que habéis visto hoy, sino que tenemos muchísimos otros talleres y webinars a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Os iremos informando, también los tenéis disponibles en la página web de Actio.
Y nada más, deciros que voy a estar unos minutos a vuestra disposición por si queréis a través del sistema de webinar lanzarme cualquier duda o cuestión que os haya surgido y estaré encantado de atenderos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Un saludo.